Fíjense bien. Así como lo está pidiendo, bueno, lo podemos hacer como una suma de Riemann, el ejercicio anterior. Pero primero vamos a ver qué es una suma de Riemann. Porque probablemente el libro lo vaya a querer así. Entonces, fíjense bien. Ese tema de las sumas de Riemann no es otra cosa más que la suma generalizada de lo que hemos visto. ¿Sí? Esta es una... bueno, esto creo que fue lo que hicimos el viernes. Pero ya cuando hacemos este límite, ya estamos hablando de una suma de Riemann. ¿Sí? Ahora, en las sumas de Riemann, nosotros tenemos que considerar estas sumatorias. ¿Todos sabemos que estas son sumatorias? Sí. Fíjense bien, Sí. les voy a comentar que las que tenemos que sabernos bien, y ese aquí el libro también comete ese detalle que directamente se va a los ejercicios. No nos pide que lo hagamos como una suma de Riemann, porque propiamente las sumas de Riemann son las que vienen acá, creo. A ver si cuando vemos la integral definida. Pero bueno, vamos a ver. Entonces no nos metamos ahorita con suma de Riemann. Vamos a hacerlo como un límite infinito. Porque básicamente lo que nos pide es utilizar la definición 2. Y de hecho la definición 2 habíamos comentado que es esta que está aquí, como un límite infinito. Bueno. Es cuando n tiende a infinito. De esto. A ver. Uh-huh. Bueno. Ok, entonces vamos a ver. Voy a proyectar nuevamente lo que es esta suma. Oh, bueno. A ver, entonces, la función es f de x igual a ¿qué? Logaritmo de x sobre x. ¿Sale? ¿Sí? Sí, profe. Sí, ¿Y profesor. en qué intervalo lo vamos a hacer? ¿De qué intervalo a qué intervalo? De 3 a 10. De 3 a 10. Muy bien. Ok. ¿Qué quedamos que vamos a hacer? Sacar el delta x. Y el delta x, acuérdense que es una fórmula. B menos A. Bueno, voy a poner la fórmula. B menos A sobre N. ¿Sí? En este caso, va a ser 10 menos 3 sobre N. O sea, 7 sobre N. Este es el ancho de cada uno de los rectángulos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí o no? Sí, profesor. ¿Qué vamos a sacar ahora? Vamos a sacar las X. ¿Quién es la X0? La X0 viene siendo la A, o sea, 3. ¿Quién es la X1? Es A más delta X, o sea, 3 más delta X, que viene siendo Z sobre N. ¿Sí estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Sí, profesor. Sí. ¿Quién es X2? Es A más 2 delta X, o sea, 3 más 2 por 7 sobre N. ¿Quién es X3? A más 3 delta X, o sea,
3 más 3 más 3 21. por 7 sobre n. Seguramente ustedes se van a estar diciendo, ¿por qué no le ponemos 14 sobre n? Así lo hicimos el viernes. Pero se pierde información que vamos a utilizar cuando veamos sumas de Riemann. Lo voy a dejar así. Porque si lo dejo así, me voy a dar cuenta que el x iésimo, o sea, esta y es cualquier valor, va a ser a más i delta x. Y Profe. entonces esto va a ser 3 más i por 7 sobre n. Mande. Perdón que lo interrumpa. Sí le estoy entendiendo, pero ahorita, ¿por qué 10 es B y 3 es A? Se me fue eso. Porque son los límites de integración. Ajá, sí, son los Tu límites, límite pero... superior es 10 y tu límite inferior es 3. Ah, sí, entonces el límite inferior siempre va a ser A. Sí, acuérdate que es A es el inferior y B es el superior. Esa es una fórmula que ya vimos desde la semana pasada. Sí, Sí, estamos de acuerdo todos, ¿no? Perdón, se Sí, me fue. profe. Pero sí le Sí, estoy... bien, está bien. A ver, entonces, ¿sí se fijan cómo la x iésima va a ser así? Sí, profe. Sí. Sí. De tal manera que la última, la xn, pues obviamente va a ser a por n delta x, o sea, 3 más n por 7 sobre n, y me va a dar el 10, que viene siendo el último. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Sí, profesor. Muy bien. Ok. Ahora, si yo me fijo la formulita esa 2 que viene ahí en su libro, la voy a compartir, ¿eh? La voy a compartir. Ahí está. ¿Sí están de acuerdo? Sí se ve, ¿verdad? Sí, sí, profesor. Sí, profesor. Fíjense cómo el área la está aproximando. ¿Por quién? ¿Por quién? RN. Derecho. Por la derecha. Por la derecha. Lo está haciendo por la derecha. Si fuera por la izquierda, sería la 3, que es la de abajo. Le voy a poner aquí punto y coma. Si fuera por la izquierda, sería así. L de left. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Sí. profesor. Bien. Pero en el infinito, esta y esta van a ser iguales. Van a ser iguales. Ya vimos que si tenemos una partición, acuérdense que la partición viene siendo el valor de n. Si esa partición es un número que no es infinito, definitivamente, bueno, en términos generales, la suma por la derecha va a ser diferente a la suma por la izquierda, ¿sí? Y va a haber una que sea por exceso y otra que sea por faltante. Pero cuando el número de particiones tiende a infinito, prácticamente van a ser iguales, porque esos rectángulos se habrán convertido en líneas rectas verticales, las cuales barren toda el área que yo quiero calcular. ¿Vale? ¿Sí o no? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. Sí, maestro. Bien. Entonces, Sí, profesor. yo voy a utilizar esta porque me dice que sea la 2. Y fíjense entonces cómo va a ser. Va a ser igual a límite cuando n tiende a infinito de Rn, que viene siendo ¿quién? Viene siendo el límite cuando n tiende a infinito de f de x1 delta x más
f de x2 delta x más punto más f de x iésima delta x. Esa fórmula es la que tienen allí en su libro. Perdón, más la última va a ser f de xn, f delta x. Fíjense bien cómo esta es por la derecha. Por la derecha, ¿por qué? Porque la derecha incluye al último valor. Si fuera por la izquierda, vean cómo la suma sería así. F de x0, ¿verdad? Porque el que está a la izquierda es x0, ¿sí o no? Esto ya lo habíamos comentado, ¿se acuerdan? Sí, profe. Más f de x1 delta x más punto más f de x y, bueno, y menos 1, si seguimos con la secuencia sería así. Delta x más punto f de xn delta x. Si fuera por la izquierda, estamos de acuerdo, ¿verdad? Pero cuando n tiene infinito son iguales. Bueno, pero yo la voy a hacer así. Entonces fíjense cómo va a quedar. Sí se alcanza a ver esta parte, ¿verdad? Déjenme, Sí, voy profesor. a dejar de presentar. Profe, Sí, creo que sí se cuando ve, se sí está se haciendo ve. la sumatoria por la izquierda, ¿qué N no menos 1. sería N xn menos 1. menos 1? N menos 1, sí. Ok. Exactamente. N menos 1, tienes razón. Sí, 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 sí. Muy bien, sí se ve aquí, ¿verdad? Sí, sí. Ya muy poco, profesor. Bueno, entonces lo voy a poner aquí arriba. Voy a borrar esto. Entonces, el área va a ser límite cuando n tiende a infinito de f de x1. ¿Pero quién es x1? 3 más 7 sobre n. Y eso lo voy a sustituir aquí. Entonces va a quedar logaritmo de 3 más 7 sobre n sobre x, que viene siendo 3 más 7 sobre n por delta x. ¿Y cuánto vale delta x? Delta x es 7 sobre n. 7 sobre n. Bien. Más logaritmo natural de 3 más 2 por 7 sobre n, que viene siendo x2, ¿sí están de acuerdo? Sí. Sobre 3 más 2 por 7 sobre n por delta x. Más f de x3 más f de x, etcétera. Aquí le voy a poner punto, más la iésima, que viene siendo logaritmo 7 sobre, no, más i por 7 sobre n, entre 3 más i por 7 sobre n, por 7 sobre n. A ver, ¿sí le van entendiendo o no? Sí. Sí, profe. Aquí no va este paréntesis, es así. Sería así. ¿Sale? Sí, profe. ¿Sí? Bien, más punto, y el último sería cuando ¿quién? Cuando xn vale 10, entonces sería logaritmo de 10, bueno, más, lo voy a poner aquí, si cabe, logaritmo de 10, no me va a caber, o bueno, a ver, punto, más logaritmo de 10 sobre 10 por delta x, que vale 7 sobre n. 7 sobre n. ¿Sí? Entonces, Sí.
esa sería la suma. Ahora, voy a explicar aquí algo porque el libro no es muy claro. ¿Y por qué no es muy claro? Porque ya lo pone como suma de Riemann. El libro se adelanta. Sí, es algo que no me gusta, porque no lleva una secuencia. O sea, aquí prácticamente ya lo hace como suma de Riemann. Aquí el libro está mal. Bueno, no que esté mal, sino que se adelanta a un tema. Entonces, ¿cómo es que le hace el libro? Fíjense bien. A ver, voy a volver a colocar aquí. Parte esta. Fíjense. Voy a borrar esto. ¿Sale? Sí. ¿Sí? Sí, profesor. Y nada más le voy a poner aquí igual. Y le voy a poner aquí igual. A ver, pregunto, ¿qué viene siendo esto de aquí? Una sumatoria de los Una incrementos. sumatoria. Una sumatoria. Muy bien. Entonces, le voy a poner sumatoria desde i A, B. igual a 1 hasta n, porque si se fijan que voy desde el primero, desde x1 hasta xn, Sí. Sí. ¿sí? Bueno, aquí también, perdón, aquí me falta el límite. Límite cuando n tiende a infinito, y todo esto que esté entre corchetes es una sumatoria. Sería correcto decir igual que, o sea, Permíteme. Una sumatoria que voy desde x1, si se fijan que esta fue la x1, ¿verdad? Con x2, con Sí. x3, y así sucesivamente hasta llegar a la última, que es la xn. Por eso le pongo así, sumatoria, el límite cuando n tiene infinito desde igual a 1 hasta n, ¿de quién? De f de xy por delta x. Si se fijan, ¿no? A fin de cuentas, esta sumatoria viene siendo esto, f de x1 delta x más f de x2 delta x más punto más f de xy delta x más punto f de xn delta x. ¿Sí se fijan qué es lo que habíamos puesto antes, verdad? Sí. Fíjense, Sí, profe. fíjense cómo este subíndice, que es la i, es la que va cambiando. Es la que va desde 1 hasta n. Pero la delta x no cambia. ¿Sí se fijan que la delta x sigue siendo la misma? Tienes razón. ¿Sí? Bueno, ok. A ver, ahora sí, ¿qué preguntabas, joven? Adelante. Disculpa. ¿Sí? No, nada, profe, así está bien. Gracias. Adelante, adelante. Perdón, es que si no se me iba la idea. No, sí, está bien. ¿Seguro? Sí, Bien. sí, profe. Ok. Todo bien. Esto ya no es necesario que lo vuelva a poner. Yo lo puse para que vieran que viene siendo pues la suma, que esto viene siendo la sumatoria, ¿vale? ¿Sí o no? Sí. Ahora sí ya lo vamos a poner como dice el libro. Está bien fácil. Límite cuando n tiende a infinito. Esto no cambia. De la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de f de xy. ¿Quién es la f de x? Esta. ¿Y quién es la xy? Aquí la tengo. Esta xy es movible. Si se fijan que es movible, ¿verdad? Va desde 1 hasta n, si fuera por la derecha. Si fuera por la izquierda, iría desde 0 hasta n menos 1. Entonces, pues va a ser logaritmo natural de xy, o sea, de 3 más y por 7 entre n, sobre x, que viene siendo, bueno, la x, que va a ser la xy encima, así, por delta x, y la delta x vale 7 sobre n.
Y ahí está. Este es el resultado. Si se fijan, esto que sacamos nosotros viene siendo el chorizo que desarrollamos aquí. Nada más que aquí está en forma de expansión y aquí está en forma de sumatoria. ¿Sí se entiende? Sí. Sí, profesor. ¿Sabe? Sí. Y entonces, ese resultado pues es el que viene aquí en el libro. Miren, lo voy a poner. Miren. ¿Ya lo están viendo? ¿Sí? Sí, profesor. Sí, sabe. El límite Sí, cuando profe. n tiende a infinito de la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de, vean, logaritmo de 3 más 7i sobre n. Bueno, aquí nada más lo cambia. Si se fijan, se están multiplicando. No hay problema. Sobre esto también. Si se fijan que es lo mismo, ¿no? Esto es lo mismo que 7i sobre n. Sí, profesor. Es lo mismo. 7 sobre n. Y ahí está. ¿Ok? Vamos a hacer otro. Para que quede bien claro. Porque como que el libro aquí luego a veces tiene ese problema de que pide ejercicios con pues sí que más adelante vienen. A veces comete esa situación, ¿no? Y los confunde. A ver, escójanse rápidamente, 17 o 19. 17. No oigo. 19, profe. A ver, vamos a ver 19. Voy a borrar aquí. No oigo. Sí, está bien. Sí, está bien, profe. Ok, fíjense bien entonces cómo es el rollo. Dice, f de x es x coseno de x y x va de 0 a qué? 0 menor o igual que x. Pi medios, ¿no? Y x menor o igual que pi sobre 2. Ok. Bien. Fíjense entonces. ¿Qué hacíamos primero? El delta x. ¿Sí? Delta x. El delta x va a ser ¿quién? Pi medios menos 0 sobre n. O sea, pi sobre 2n. ¿Vamos bien? Acuérdense que es b menos a sobre n. Sí. Sí, profesor. Vamos a hacer el muestreo de la x, de las x. ¿Quién es x0? Pues es a, o sea, 0. X1, bueno, ya sabemos que es a más delta x, o sea, 0 más pi sobre 2 sobre n. X2 va a ser a más 2 delta x. Bueno, aquí ya no voy a poner el 0, ya nada más le voy a poner pi sobre 2n, ¿sale? Entonces va a ser, ¿están de acuerdo que va a ser así, no? Sí, profesor. ¿Sí? No voy a hacer la operación, acuérdense que no voy a hacer la operación, habrá quien diga cancelamos el 2, no, así déjalo. La x3 pues va a ser 3 por pi sobre 2n, de tal manera que la xésima va a ser i por pi sobre 2 entre n, o lo que es lo mismo, pi sobre 2n por i. ¿Sí? Por i. Fíjense que la iba multiplicando, no va en el denominador. ¿Sí? Y la xnésima, pues va a ser n por pi sobre 2 entre n, y aquí pues obviamente si sí hago la multiplicación me va a quedar pi, que es el pi medios, que es el último valor. Pero fíjate cómo esta multiplicación solamente la hago en la última, porque hasta ahí llegamos, en las otras no. ¿Y por qué en las otras no? Porque la idea es que saque yo la xésima. La xésima
es como quien dice la X muestral. Es la movible, la que me representa a todos. Entonces, por eso necesito obtenerla y la forma más correcta de obtenerla es no hacer la eliminación. Bien, ahora sí. El área, si sumo por la derecha con n particiones y lo expando como un número infinito, como una partición infinita, me va a quedar así, límite cuando n tiende a infinito, ¿de quién? De la sumatoria desde i igual a 1 hasta n. ¿Por qué desde 1 hasta n? Porque es por la derecha. Si fuera por la izquierda, sería de 0 a n menos 1. ¿Sí o no? Cierto. Sí, profesor. Por eso es que, pero, como es en el infinito, van a ser iguales. Si no fueran en el infinito, sí serían diferentes. Ahora, por eso nos lo pide por la derecha, porque es más fácil. Llegamos a un valor fijo, que es el último. Y entonces esto es ¿quién? F de x y décima por delta x. ¿Ven? El límite, cuando n tiene infinito, de la sumatoria desde i igual a 1 hasta n, ¿quién es x y? Es este. Entonces es f de x y. ¿Cuánto vale la f de x y décima? De x y. Va a ser x y décima, que es este, coseno de x y décima, que es este. Esto, si se fijan, es esto. O sea, esto es esto, por delta x. ¿Cuánto vale delta x? Pi sobre 2 sobre n. Pi sobre Pi 2n. sobre 2n. ¿Sí? Entonces, lo podemos dejar así o lo podemos poner también de esta manera. Fíjense bien, podemos también ponerla de esta forma. Fíjense cómo esto es lo único que va dentro del coseno. Este y este van fuera del coseno. Entonces, yo lo puedo también poner así. Multiplico este por este y me va a quedar pi sobre 2n al cuadrado por i por coseno de pi i sobre 2n. A ver, no sé si estén de acuerdo. Sí. Fíjense, esto es lo único que va dentro del coseno. Lo dejo aparte. Este y este no van dentro del coseno. Los junto. Y si se fijan, se elevan al cuadrado. O sea que sería pi cuadrado sobre 4n cuadrada. Pero lo puedo poner así. Es lo mismo. ¿Sí están de acuerdo? Sí, estoy bien. A ver, vamos a ver cómo lo pone el libro. El solucionario. Vamos a ver. ¿Este es el número qué? $19. Miren, lo pone como lo pusimos acá. ¿Sí se fijan? ¿Sí o no? Sí, profesor. Pero esto que sacamos aquí es lo mismo que aquello. ¿Sí? Nada más hay que cuidar que esto es lo único que está dentro del coseno. Por eso incluso hasta lo pone dentro de paréntesis. ¿Ya se fijaron? O sea, esto va fuera del coseno, ¿eh? Por eso es que lo puedo multiplicar con esto. Okay. ¿Se entiende? Sí, profesor. Luego. Muy bien. Sí, profesor. Ok, entonces vamos a continuar.
Miren, vamos a hacer uno de estos. Fíjense, del 20 al 21. Determina la región cuya área es igual al límite dado. No evalúes el límite. ¿De qué se tratan estos ejercicios? Estos ejercicios son al revés de los que acabamos de hacer. Si se fijan, aquí nos está dando la función y el intervalo de integración para obtener la suma infinita. Pues bien, aquí es al revés. Aquí nos da la suma infinita y hay que sacar la función y el límite de integración. ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. Bien. Bueno, pues entonces, ¿cuál hacemos? El 21. A ver. Ya le vuelvo, ¿no? Sí. Bien. Ok. 21. ¿Me lo dictan, por favor? Cuando n tiende a infinito, Sí. de la sumatoria de i cuando es igual a 1 a n. Luego. I entre 4n, Y entre 4n. tangente de i pi. Ah, es pi, no i. Pi entre 4n, ¿no? Sí, profe. Sí, profe. Y luego es tangente Tangente de pi sobre 4. ¿Qué? sobre 4n, profe. Ah, sobre 4n. Ok. Ahí está, ¿no? Luego, Sí, profe. Sí. profe. vamos a ver, fíjense bien, ¿Cómo lo vamos a resolver? Pues nada más comparando. ¿A qué me refiero comparando? Acuérdense que este chorizo es f de x y delta x. ¿Sí están de acuerdo o no? Sí. Fácilmente nos damos cuenta que este viene siendo delta x. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Bien. Fácilmente nos damos cuenta que ¿cuánto vale f de x? ¿Quién va a ser f de x? Obviamente, esto es f de x yésima. ¿Sí o no? Esto es f de x yésima. Entonces, ¿cuánto va a valer f de x? Pi sobre 4n. Tangente de pi sobre 4. No. Va a ser tangente de x, ¿no? Profe, ¿puede utilizar otro plumón? Es que con el rojo casi no alcanzo a ver muy bien lo que escribe. A ver, ¿sí lo ven los demás o no? Muy poco, profesor. Más o menos. Bueno, voy a cambiar. Se los voy a poner verde. A ver, f de x es tangente de x, ¿no? Sí. Ahora, Sí, profe. ¿qué otra cosa podemos sacar? ¿Cuánto vale quién? X yésima. ¿Sí se ve el verde o no? Sí. Sí, mejor. Sí, profesor. ¿Sí? Si no, este está más fuerte. A ver, fíjense, hay que sacar a delta x, a f de x y a x yésima. ¿Quién es x yésima? Pi por i sobre n, 4n, perdón. Pi i sobre 4n. ¿Sí o no? Sí. Bien, ahora, ya con esto puedo resolver el problema. Principalmente recordando que x yésima
Xyésima, ¿quién era? Era A. Acuérdense que yo necesito conocer, mira, ya tengo f de x, pero me hace falta el intervalo de integración. El intervalo de integración, ¿quién es? Pues es conocer esto, ¿sí o no? Conocer a A y conocer a B. Sí. No oigo. Sí, profe. Sí. Bien. Entonces, ¿quién me va a ayudar? Bueno, pues primero que nada me va a ayudar el xyésimo. ¿Por qué? Porque el xyésimo viene siendo A más quién. Eh, Y delta Y X, décimo incremento delta de X. ¿sí o no? La Sí. xyésima era A más I delta X. No oigo. Sí. Bien. sí, profe. Entonces, en base a esta, si yo sustituyo lo que conozco, diría que pi i sobre 4n, ¿quién es pi i sobre 4n? Pues es xyésima. Y eso va a ser igual ¿a quién? A más i por delta x. ¿Pero cuánto vale delta x? Pi sobre 4n. 4n. Pi sobre 4n. No oigo. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, ¿de aquí qué harían ustedes? ¿Qué harían ustedes aquí, par? ¿Qué harían? Pasar la A. a la Despejar a A. Despejar. Y entonces, ¿a cuánto me va a dar? Cero. ¿Sí o no? No oigo. Sí. No oigo. Sí, profe. Vale, Sí, profe. cero. Bien. ¿Quién me hace falta conocer? A ver. B. A B. ¿Cómo saco a B? ¿B quién es? B es. Si luego por la derecha era quién. XN. ¿Y quién es XN? A más n incremento de A X. CN delta X, ¿sí o no? Sí. Y si sustituyo lo que ya conozco, ¿qué me va a quedar? 0 más n B. por pi sobre 4n. ¿Y entonces cuánto me va a dar B? Pi cuartos. ¿Se entendió o no? Sí. Sí, profesor. ¿Sí se entendió? Sí. Entonces, significa que el intervalo, que la función, ¿quién es la función? Tangente de x. ¿Y el intervalo de integración de dónde a dónde es? De 0. De 0 a pi cuartos. ¿Sí o no? Así es, profe. Es muy bueno. O sea que es al revés, ¿sí o no? Pero es exactamente lo mismo. Es como si nos echáramos los brincos adelante y ahora para atrás. Es como el salta para atrás, ¿no? No oigo. Algo así, yo creo. Bien. Creo que está bien. Ok, bueno, pues vamos a continuar entonces. Miren, ya lo que sigue, los ejercicios que siguen, pues esos no tienen mucha importancia. Vamos a continuar con el tema siguiente. ¿Sí? Y estos ejercicios no tienen caso. ¿Sí? Ya hicimos los representativos. Vamos a pasar entonces acá a lo que viene siendo la integral definida. ¿Sí? La integral definida. Fíjense bien. Nosotros vimos, voy a borrar esto,
¿Puedo borrar? Sí, profesor. ¿Sí? Sí, maestro. Fíjense bien entonces. Tenemos 5 minutos y si acabamos. Ya vimos que un área la representamos con rectángulos por la derecha o por la izquierda, o puede ser por la mitad, ¿sí? También puede ser por puntos medios, ¿sí? Pero vamos a ubicarnos principalmente por la izquierda o por la derecha. Si es por la derecha, esa área con n rectángulos, aproximadamente, aquí sí es aproximadamente, si lo hacemos con la izquierda, va a ser así, la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de f de x y delta x. Si es por la derecha. ¿Por qué? Pues porque esto es f de x1 delta, bueno, fíjense, bueno, sí, lo voy a poner así, más f de x2 delta x más punto punto más hasta la enésima, hasta la x enésima, ¿sale? ¿Sí o no? ¿Qué es la última? Si fuera por la izquierda, el área con n rectángulos aproximadamente por la izquierda sería i igual a 0. ¿Sí o no? Claro. Hasta n menos 1. Y aquí no hay problema. Va a ser x y ésima. Aquí sí sigue siendo x y ésima. Nada más que ahora empiezo desde 0 hasta n menos 1. ¿Se entiende? Y entonces, pues esto va a ser f de x0, delta x, más f de x1, delta x, más punto punto, hasta llegar a la última, que como es a la izquierda, va a ser f de xn menos 1. Delta x. ¿Sí estamos de acuerdo? De acuerdo. El área va a ser exactamente esa área. O sea, vamos, el área verdadera, sí, porque acuérdense que estas son aproximaciones. Dependiendo del tamaño de la partición, va a ser más exacta al área real. ¿Verdad? Si entre más pequeñito sea el número de particiones, va a ser menos exacto. Y va a haber un error que puede ser por faltante o por sobrante. Y ese tamaño de error va a ser más grande mientras el número de particiones sea más pequeño. Eso ya lo hemos visto. Estamos de acuerdo, ¿no? ¿Sí o no? Si yo aumento el número de particiones, que viene siendo el número de rectángulos, el error va disminuyendo. ¿Sí? Es decir, si n tiende a infinito, ¿sí? Prácticamente por la derecha o por la izquierda van a ser exactamente iguales y van a ser iguales al área real. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Y n es infinito. Porque prácticamente esos rectángulos se transforman en líneas rectas verticales. Y esas líneas rectas verticales barren perfectamente toda el área. Esto no es cosa más que geometría. Todo plano es generado por una sucesión infinita de rectas. Ya tienes rectas, ya no tienes rectángulos, vas a tener el área real. ¿Ok?
¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Ahora, eso es cuando n tiende a infinito. Cuando no tiende a infinito, ya quedamos que podemos coger punto por la derecha, punto por la izquierda, punto medio, que no lo hemos hecho, o incluso cualquier otro punto, no importa, lo voy a aproximar. Ese punto se conoce como punto muestral y generalmente se representa con esa fórmula que tenemos ahí. Límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de f de x y asterisco delta x. Fíjense cómo delta x no cambia, porque es el ancho de cada rectángulo. Aquí estoy diciendo que todos los rectángulos tienen el mismo ancho. Lo único que cambia es la x muestral. Fíjense cómo aquí tengo x y asterisco. Antes tenía xy y la xy podía ser por la derecha o por la izquierda. Incluso podía ser a la mitad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el punto que yo tomo de muestra. Acuérdense que este valor de x, al sustituirlo en la función, me da la altura del rectángulo. ¿Sí estamos de acuerdo? Aquí lo interesante es que si n tiende a infinito, ese punto muestral, ese punto iésimo muestral, va a ser igual a si fuera por la derecha, a si fuera por la izquierda, o a si fuera a la mitad. ¿Por qué? Porque al aumentar el número de particiones, ¿qué pasa con los rectángulos? Se van haciendo cada vez más chicos. Cuando ya es el infinito, ya es una línea recta. Y entonces el punto que estaba por la derecha coincide con el que está en la izquierda y va a ser el mismo que está a la mitad. Entonces ese punto muestral prácticamente va a ser el mismo. ¿Sí se entiende? Sí, profe. Bueno, pues vamos a dejarle aquí porque ya son las 8:02, ya nos pasamos un poquito. Fue un placer estar con ustedes. Dios mediante, nos vemos mañana. Igualmente, profe, se cuida, gracias. Cuídese. Bye. Adiós, profe. Bueno, Hasta mañana, profe. y hasta luego. Adiós. Adiós, profe. Adiós. Adiós.